Bueno, presentamos a nuestro invitado de hoy, Roberto García Moritán, economista. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Johnny? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Todo espectacular. ¿Vos cómo andás? Bien, acá andamos disfrutando de lo que es el Mundial. Qué buen mundial ¿Te resultó este, enteraste ¿no? que se quedó fuera Francia recién? Sí, qué pecho frío resultaron al final, Sí, ¿no? la verdad que sí. Sí. Sí, sí. Una sorpresa linda. Una sorpresa, Yo quería sí. que gane España también. Pero Ojalá porque es más mañana. fácil. ¿Eh? Creíamos que era más fácil quizás España. Creíamos, sí, a priori en los papeles era Sí, más fácil. Yo creo que son las dos selecciones hoy por hoy como los grandes sí. cucos. Gracias a Dios es España, así que veremos qué pasa mañana. Veremos qué pasa mañana, Qué ¿no? tema, ¿eh? Anulamos mufa de todo tipo. Sí, estos, y creo que se dio en el partido de Francia, que a veces la cabeza termina siendo fundamental, ¿no? La, la- Sí. la- la actitud, la mentalidad ganadora que pueda tener algún equipo. Y en ese sentido yo le tengo confianza a la Argentina. Independientemente de que no han encontrado el Sí. ritmo que todos esperamos y sabemos que tiene como potencial, la mentalidad argentina es la que a mí me da tranquilidad. Aparte, si remontamos a los partidos de España, tampoco fue un gran mundial de España. ¿Ah? No, Ha ganado muchas veces sobre la hora, ha sí, empatado con Cabo Verde, digo, no es... puede ganar cualquiera, digamos. es un mundial muy parejo. Es muy Te diría parejo. que quizás como no lo he visto nunca en algún otro mundial. ¿Y Así. cómo crees que impacta el mundial en la política argentina? Bueno, ¿Favorece a trabajar más tranquilo? De- definiti- ¿No? definitivamente, mira, y te lo voy a explicar de la siguiente manera. La economía funciona por expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, la, cuando el entusiasmo de la gente es positivo, cuando la gente cree que las cosas van a salir bien, cuando el ánimo es bueno, cuando las perspectivas del mañana es con entusiasmo y con buena predisposición, todo funciona mucho mejor. Con lo cual, y parece una cosa menor el fútbol dentro de una sociedad, pero sin embargo para los argentinos termina siendo una cosa muy importante, un aspecto cultural que nos marca de una manera muy fuerte. Y el fútbol genera ánimo de progreso. Entonces, yo sé que la selección le aporta muchísimo al desarrollo de un país, a la economía de un país, y paradójicamente, culturalmente también nos agrega muchísimo valor. Aparte de una alegría después de tantas desgracias, ¿no? Temas de problemas económicos, políticos, pero no hablo de ahora, sino de hace décadas, ¿no? Y quizás el mundial viene a darle una alegría a la gente que es lo que se espera. Bueno, vamos a ver, mañana tenemos un partido Chivo. sí, muy importante. El partido de mañana es mucho más que un partido, creo, también para muchos. Eh, lo vamos a vivir los argentinos con un ánimo de revancha bastante particular. Inglaterra para nosotros no es una selección rival solamente, es una nación con mucha diferencia histórica. De todas formas, yo tengo que decir, y acá me parece que es importante, y Johnny, eh, yo no me conformo con ganarle solamente en la cancha y en el fútbol, ¿no? Yo creo que en este sentido, los que creen que por ganarles un partido de fútbol dentro de un mundial, uno está Sí. cobrándose alguna cuenta pendiente, y para mí eso no alcanza. Yo quiero ganarles, quiero destruirlos en la cancha. Son enemigos, no solamente rivales. Pero me parece que el plan de la revancha de la Argentina tiene que ser un poco más ambicioso que un partido de fútbol. ¿No? Sí. Esta puja por ese territorio tan importante para los argentinos que son las Malvinas no se puede reducir solamente a una pelotita entrando dentro de un arco. Y ahí me parece que el plan geopolítico, económico de la Argentina es inteligente en esa relación, porque la única manera de poder recuperar en algún momento las Malvinas es que la Argentina se convierta en potencia. Si nosotros queremos recuperar las Malvinas, tenemos indefectiblemente que dejar de ser un país pobre, empezar a ser un país con peso geopolítico y empezar a tomar protagonismo, ¿no? A tomar poder. Fuimos un país rico, Sí. pero nunca fuimos un país con poder. Entonces, estos partidos de fútbol que tuvo por ahí su máximo, las cosas sucedan de verdad, Sí. para que los argentinos podamos vivir mucho mejor, de verdad, como nos merecemos vivir. Yo siento que la política todavía es muy mezquina. Por ahí desde la dialéctica, ¿no? De la parte eh, encontrás algunas referencias donde parece que hay un compromiso con la gente. En general, esos discursos están más vinculados del centro para la izquierda, Claro. y se tilda a los liberales y a los más conservadores o de derecha de insensibles. Yo creo que es todo lo contrario, es al revés. Ya quedó
muy probado que la izquierda ha utilizado la pobreza y ha hecho no solamente uso político, sino económico de la pobreza. Pero habiendo estado adentro, sí te puedo decir que sobran políticos y faltan patriotas. Gente que quiera de verdad su país y que piense que está ahí, en ese lugar, y ese lugar que ocupa es un honor, y ese es el único privilegio, el poder hacer lo que hay que hacer para resolver los problemas a las personas. Hace un ratito ponía un ejemplo en la editorial y yo me preguntaba si Sarmiento, ¿qué hubiese hecho Sarmiento con la guita que se robó Insaurralde, ¿no? La cantidad de cosas maravillosas que hubiese hecho Sarmiento. Un tipo que es reconocido por el tema de educación a nivel mundial, no solamente Sí. en Argentina, y que hicieron muchísimo, quizás con mucho menos recursos de lo que hay ahora. Sí. Y sin embargo el tipo quedó en los libros de historia. ¿Por qué estos tipos no tienen esa mentalidad de desarrollo? Y aparte que la guita que se choreó este tipo, faltan las escuelas, en los hospitales, en las rutas. Porque se construyó una idea de que el Estado es un botín. Durante muchos años, incluso hasta el periodismo habló de las cajas de la Sí. política, ¿no? Creo que nadie racionalizaba bien qué significaba eso, pero todos lo habían incorporado como una forma de hablar de las batallas políticas por el ir ganando espacios de poder, que a fin de cuentas el espacio de Sí. poder tiene que ver con los recursos y los recursos con las cajas. Esto sigue pasando hoy. Y creo que con esa mentalidad, por ahí muy sostenida en esta idea del príncipe, de Maquiavelo y toda esta construcción del poder por el poder y mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, es un poco la conversación de la nueva política, ¿no? Bueno, la moral Sí. como política de Estado, la ética y la moral como la política de Estado. Eh, Toda esta construcción de la Argentina, y sobre todo a partir de esos años donde nos convertimos en el granero del mundo, empezó a generar las oportunidades y las oportunidades económicas dentro del Estado y dejó de ser un servicio público con vocación social y pública, sino un lugar de disputa exclusiva y únicamente de poder. Eso es algo que hoy, por suerte, con las críticas que le puedas hacer a Milei y algunos casos que nos han a todos decepcionado de lo que podría ser ejemplos que tenían que darse, pero es una conversación que nace por ahí en Mauricio y se reflotó y se criticó, pero también se puso como un gran termómetro de evaluación de la forma en la que uno gestiona también, la forma en la que administra Sí. lo público. Ahí le voy a pedir a Camilo el primer video que pasamos hoy. Me A ver. gustaría saber qué es lo que te genera ver este tipo de cosas, ¿no? Con respecto a Insaurralde A ver. y a su libertad. Calculo que es momentánea, ¿no? Me Y vas a que cagar la realmente- tarde, Johnny. Bueno, Sí, yo lo había visto. Esto es un video que hace circular Gustavo Méndez. María Julia Oliván, creo que fue una de las primeras periodistas políticas que lo levantó y apenas lo tuvo en su poder me llamó para preguntarme si conocía a alguien de los que estaban ahí. ¿Qué me genera? Y es un reflejo de lo que fue la Argentina durante mucho tiempo, porque ese tipo con remera negra, fumándose un habano, tranquilo atrás, disfrutando del sí. partido, es la representación de la impunidad. Es la más fiel representación de la impunidad. Es un fiel reflejo de las razones por las cuales hoy por hoy en el conurbano o en Loma de Zamora tenés chicos muriéndose de hambre, que dependen de un comedor para poder alimentarse, del saqueo a la educación, a la Sí. salud y a la seguridad pública. A mí me parece que gracias a Dios tenés personas que no toman conciencia del nivel de gravedad de algunas cosas, porque el que subió esto es un imbécil, no sé quién es, pero no debe brillar, o sea, no se debe destacar por su lucidez mental. Sí. Pero bueno, esto acelera el nivel de enojo social y va a hacer que el
pulsómetro de la justicia empiece a funcionar. Así que, gracias a Dios, aparecen este tipo de materiales. Y después estos tipos son los sensibles sociales, ¿no? Que hablan de los clubes de barrio y demás. Porque este tipo tranquilamente, si quiere tener un buen gesto, lo va a ver a un club de barrio, ¿no? Con los chicos, ¿no? ¿Insaurralde? Claramente. ¿Vos decís que Insaurralde... Digo la política en ¿Vos general, crees que pero este tipo... en algún momento Insaurralde se le hubiera ocurrido ir a un club de barrio a ver un partido de fútbol con los Y chicos? no porque siendo intendente de Loma Zamora vivía en Puerto Madero. Yo creo que tipos como Insaurralde representan todo lo que está mal en la Argentina. En todos los sentidos, ¿no? Porque aparte, hace poco vi en un video él hablando de los valores de sus padres, Sí. ¿no? Qué manera de honrar a los padres. Qué manera de honrar, destruir un apellido, destruir una historia, porque no tengo ninguna duda que sus padres eran tipos laburantes y honestos, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que sus padres le dieron incluso hasta la mejor educación posible. Sí. Ahora, este tipo es un ser del mar, es un ser que ha sacado ventaja a los que más lo necesitaban, a la gente pobre. Porque a tipos como vos y a mí nos podrán generar alguna situación, pero la vamos a sacar adelante, Sí. Nosotros lo vamos a resolver. Pero hay gente que no tiene las capacidades de resolverlo. Y ahí es donde el Estado, aparte en su retórica de estar cerca, sí, de las personas que más lo necesitan, más provecho sacó de ellas, ¿no? Incluso te voy a decir una cosa. Tipos como Insaurralde hicieron un gran negocio de la Villa Miseria. O sea, tipos como Insaurralde hicieron un gran negocio económico y político de la Villa Miseria. Son generadores de Villa Miseria. Son generadores de pobres. Y por eso creo que la batalla de los que estamos en política, como vos y como yo, que queremos de verdad que la cosa cambie, tiene que ser contra estos tipos. Afuera del aire, nosotros hablamos de lo bueno y lo malo que estaba haciendo la gestión de la ciudad. ¿Y por qué a veces uno es cauteloso a la hora de criticar, ¿no? Porque todos sabemos que todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y mi respuesta estaba un poco vinculada a esta. Vos tenés que ordenar. Me parece que tu nivel tenés que ordenar las batallas que querés afrontar. Y todavía hay una batalla gigante, inmensa, contra este tipo de tipos. Este tipo de personas son las que primero tenemos que erradicar de la política argentina. Y una vez que estén ellos erradicados de la política argentina, vamos a trabajar en detalle lo que queda de este lado, del margen promedio, de las ideas sensatas, del sentido común, de los que tenemos ganas de salir adelante, que sabemos que entendemos que para sacar a la gente de la pobreza tenemos que generar las condiciones para que se pueda hacer riqueza. Entonces, una vez erradicado este tipo de personajes de la política, ahí sí vamos al fino. Y empezamos por ahí con autocrítica a mirar las cosas que nosotros tenemos que empezar a mejorar. Claramente, porque eso nos permitiría también empezar a votar proyectos de país y no votar en contra de, porque siempre a los argentinos nos pasa lo mismo. Votamos en contra de y nunca terminamos votando un proyecto de país. Sí, y a tal punto que no llegamos nunca a discutir las ideas. Nosotros tenemos que lograr una política que haga que en algún momento en los debates no se critiquen las personas, ni la moral, ni las conductas, sino los proyectos en concreto, ¿no? ¿Cuál es el mejor proyecto para resolver los problemas que nos propongamos como política pública? ¿Cómo hacemos para resolver los problemas de los chicos que no consiguen trabajo, los que no tienen perspectiva de futuro? ¿Cómo hacemos para que la pyme en la ciudad de Buenos Aires pueda generar mayor rentabilidad y generar más trabajo y crecer y dejar de ser una pyme para que el día de mañana se convierta en una mediana o una gran empresa? ¿Cómo hacemos para que deje de haber pobres en la ciudad? ¿Cómo hacemos para resolver los problemas de situación de calle? ¿Cómo hacemos para resolver los problemas de delincuencia? Los problemas que nos preocupan a los porteños de verdad. Pero ahora, sin embargo, tenemos que estar viendo qué pasó con la Argentina, por qué nos saquearon de la forma que nos saquearon, cómo nos dejaron el 50% de nuestros hermanos argentinos debajo de la línea de la pobreza. Hay un laburo todavía que hacer para terminar de tener conversaciones que nos han hecho mucho daño y empezar a pensar en la ciudad, por lo menos, del futuro. ¿Cómo está viendo el sector PYME? Sé que sos un empresario ligado al sector. ¿Cómo lo estás viendo? Y la gente no la está pasando bien. No la estamos pasando bien. Eso es una realidad que es concreta, pero la discusión acá es volver a la lógica de la maquinita es la solución, y ahí se genera el gran debate, ¿no? Porque muchos dicen no hay plata en la calle, no se está consumiendo. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que la forma de consumir cambió. Pero
la realidad de fondo es que si vos querés darle una mano a la pyme, Sí. tenés que generar condiciones para que la pyme el día de mañana pueda generar una... La pyme, para poder resolver sus problemas, necesita gente que tenga plata y pueda consumir. Si vos emitís, lo que haces es que la pyme transfiera sus ineficiencias a un consumidor pobre que termina siendo castigado. Ahora, vos lo que tenés que generar es que ese flujo que te entraba vía lo público empiece a entrar vía inversión, o sea, vía lo privado. Y lo único que priva a la Argentina de tener un sector privado que sea pujante y que pueda desarrollarse de forma sostenible es la falta de seguridad jurídica y la falta de una estabilidad macroeconómica y además el exceso de burocracia que termina siendo a fin de cuentas el impuesto que nosotros pagamos. Entonces, si se mejoran esas condiciones, se va a ir dando de forma orgánica y se va a ir dando de forma natural. Entonces, los pymes, que somos los que entendemos cómo funciona la economía real, tenemos que bancar a este proyecto a pesar del momento que estamos viviendo. ¿Pero crees que hay algo que falta en la gestión económica? ¿Crees que si te tocara ser ministro de Economía, harías algo distinto? ¿O crees que este es el camino, pero lleva su tiempo? Vos tenés dos maneras de... vos tenés que bajar los impuestos. Acá el gran problema y la falta de competitividad de la Argentina y la pyme y de las empresas argentinas en general es que los impuestos y el nivel de burocracia hacen que todo sea muy complejo. Ahora, ¿cómo haces vos para generar un superávit como para poder el día de mañana bajar impuestos? Tiene dos caminos. O crecer, que los está haciendo, se está rompiendo un récord de exportaciones de la Argentina, pero ese camino puede llegar a ser largo, sobre todo para que derrame realmente en la gente. El segundo camino es la formalización. ¿Cómo generás vos incentivos para que el 50% de tu economía informal empiece a tratar de ir acomodándose en la formalidad de a poco? La ley laboral fue importante. Ahora, el gran desafío es cómo haces para que el resto de tu economía informal se vaya ordenando. Y quieras o no, y me voy a meter por ahí un tema polémico, metiéndote en las villas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sí, vos podés lograr un impacto de formalización muy, muy importante. Me parece que hay un grado de informalidad que está un poco protegido y blindado por todos esos lugares donde no entra el Estado, no entra la policía, no entra el vecino que no forma parte de esos barrios. Entonces, y sobre todo en el conurbano, ¿no? Si vos te metés dentro de lo que es el conurbano, tenés blindado informalidad, trata, narcotráfico, delincuencia, violencia doméstica. ¿Pero no crees que muchas veces el Estado es el que cuida todos esos negocios? Bueno, por eso, es lo que, mira... el ejemplo más fiel es Mario Digi diciendo los cubro cuando venden falopa en las ambulancias. Sí, por eso. El gran negocio de las villas fue para el kirchnerismo, para el peronismo. Fue un negocio la villa y lo pagó todo el resto de la sociedad. Ellos lo capitalizaron políticamente, lo pagamos todos los demás. Sí. Incluso los que viven dentro de las villas. O sea, los que peor la pasan son los que viven dentro de las villas. Y yo creo que es nuestra obligación moral y ética resolver el tema de las villas por los mismos vecinos que viven dentro de la villa. Y esa sería una manera, me parece, también de no solamente formalizar, sino de empezar a encontrar respuestas sociales a todos los problemas que planteamos, económicos, de seguridad y todo lo que es necesario para Hablaste de las villas, que no era una pregunta que tenía en agenda, pero creo que merece la oportunidad. Hay un debate en la opinión pública que es villas sí, villas no. ¿De qué lado te parás? Bueno, definitivamente villas no. Definitivamente villas no. El otro día estaba caminando en una de las tantas villas, de tantos barrios que yo camino mucho, con Asociar y me encontré con un tipo que se llamaba José. José laburaba en una panadería 12 horas por día, 6 días por semana.
Y mientras que nosotros conversábamos sobre cómo era su vida dentro y fuera de la villa, él estaba tratando de ver cómo sus hijos que jugaban afuera no se les fueran demasiado lejos porque tenían mucho miedo con quién se vincularan. Sí. La casa de José era una casa de chapa. Él acaba de llegar de Chaco hace un par de años y estaba pendiente de que sus hijos estuvieran siempre cerca. El tipo trabajando 12 horas por día en esa panadería, el resto de las 12 horas no solamente descansaba, sino estaba pendiente de que sus hijos no no se involucraran por ahí con lo que él no quería que se involucraran. Vos ese tipo lo agarrás, lo sacás de ahí, y lo pones en un departamento con lo básico, con una ducha caliente, con un marco de contención, ese tipo se convierte en clase media en 2 minutos. Y esos chicos, esos hijos de José, que eran 3, tienen un futuro espectacular por delante, porque el ejemplo que les daba el padre no podía ser mejor. Ahora, ¿qué pasa si a José lo dejas ahí adentro? No hay manera de que José, con las 12 horas que trabaja los 6 días por semana, pueda controlar a sus hijos. Y esos hijos van a ir creciendo y viviendo sus experiencias. Y en ese marco de violencia, de uso de sustancias, ese ecosistema tan complejo, donde tenés lo mejor de los dos mundos, pero también tenés lo peor de los dos mundos, porque tenés gente buenísima, pero también tenés gente malísima que conviven, donde termina haciendo ley el más fuerte, el más violento, generalmente el más malo, se termina construyendo en un ecosistema que quizás ponga en riesgo el futuro de esos chicos. Entonces me parece que por el bien de esos vecinos, por el bien de José y de sus hijos, tenés que meterte dentro de las villas realmente y resolver esos problemas. Porque nadie merece vivir en una villa. Nadie merece vivir en una villa. Entonces, nosotros teniendo los recursos, la capacidad, conociendo y no queriendo hacer uso económico ni político de las villas, sino que queremos que de verdad esas personas vivan mejor, tenemos que meternos y resolverlo de una vez por todas. Y no te estoy diciendo sacarlos de una villa de chapa para meterlo en un monobloc como el Fuerte Apache y que se convierta no, sino integrarlos a la sociedad para que los tipos hagan este proceso de adaptación social lo más rápido posible. No por ahí pensando en esos padres, pero sí pensando en las generaciones que vienen, que me parece que son la gran oportunidad de cambiar muchos paradigmas que tenemos en Argentina, que los damos como muchos hablan de costundido. Para mí no hay ningún chico que sea costundido. Al contrario, para mí es esperanza y oportunidad. Te lanzaste como candidato a jefe de gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un sector en la Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, que no está siendo bien representado. Que yo creo que hay una parte importante, un montón de personas que no se sienten identificados con la política tradicional, que quieren a alguien de familia, de valores, que sea pyme, que sepa lo que es la economía real, que haya vivido experiencias de frustración cuando te toca cerrar una compañía o que haya tenido la experiencia de abrirlas, que dé trabajo, que haya tenido el dolor de tener que despedir alguna vez a alguna persona, que se haya comido un juicio, que sepa lo que es abrir una persiana pero también tener que, con mucha tristeza a veces, cerrarla, y que esté conectada con los problemas de las personas. Yo creo que la política no termina de entender qué es lo que nos pasa a los porteños, a los argentinos, que no termina de entender las virtudes y las oportunidades, pero tampoco los lugares donde nosotros tenemos que trabajar nuestros defectos y nuestras carencias. Y me llegó una gran oportunidad a partir de un partido que se llamaba el PDP, Partido Demócrata Progresista, que me vino a buscar, que dijeron que creían en mi proyecto, que creían en mi perfil como el líder de una renovación política. Yo ya venía trabajando en esto, bueno, vos fuiste parte también, desde hace varios años. Yo arranqué en política en el 2021. Yo hacía política social, no hacía política partidaria. Pero me parece que mientras que haya gente que entienda que en la política hay un vacío de representatividad y que yo puedo en ese sector agregar valor, yo voy a estar ahí. O sea, dijiste la política tradicional, o sea, todos los partidos, gobierno nacional, digamos, la Libertad Avanza, el PRO y el kirchnerismo, consideran que es política tradicional. Yo no sé si, no, claramente lo que
Lo que Hablas en términos generales, digamos. Sí, lo que representa Milei claramente no es lo tradicional, ni en su forma, ni en su mirada, mucho menos en lo económico. Pero sí hay algo de, de falta de derrame de esa política en lo que tiene que ver con los valores municipales, en la micro, ¿no? Mucho se Sí. critica que hace mucho política de macro, pero no hace política de micro. Yo creo que la política de micro es más responsabilidad de la parte municipal. Eh, y ahí es donde me parece que una persona que entienda estos pequeños vaivenes de la vida cotidiana, de la familia, del pyme, del Sí. laburante, puede hacer la gran diferencia. Si yo fuera jefe de gobierno, haría todo lo que estuviera a mi poder, todo lo que estuviera a mi poder, para eliminar ingresos brutos. Todo. O sea, bajaría el nivel de gasto estructural del Estado municipal Sí. para que el impacto Es lo que económico, más fundan las pymes. sea beneficioso para las pymes. O sea, nosotros pagamos el costo de la burocracia, no solamente un tema de tiempo, Sí. que nos roban años de vida haciendo trámites, sino también que podemos meterle de vuelta plata en los bolsillos de los argentinos desde políticas municipales. O sea, hay una gran oportunidad de transformar la forma en la que se vinculó el municipio con los vecinos. Y ahí me parece que está la gran oportunidad. Porque la forma en la que se vincula desde las políticas tributarias los municipios con los vecinos está mal diagramada. Vos tenés que administrar un municipio o una ciudad como si fuera un consorcio. ¿Qué necesito yo para poder mantenerla segura, con buena salud, con buena educación y limpia? ¿Qué necesito? Esto es lo que necesito, esto es lo que cobro. No habría por qué estar cobrando de más para ver después qué es lo que se hace. Juntar a granel para después ver cómo Claro. resolves algún problema o terminar autopromocionándote. O sea, para mí, que haya pauta oficial me parece una vergüenza. No debería existir la pauta oficial, debería estar prohibida. Y entonces, mira, la otra vez tuvimos un debate muy interesante con un fanático del Bitcoin. Y me dijo algo que a mí me encantó. Me dijo una frase que era así, era, nadie debería trabajar por lo que otro puede imprimir. Nadie debería trabajar por lo que a otro no le cuesta nada, ni es consciente del Claro. esfuerzo que te generó, de que no tenga noción de lo que representa para vos esa hora que no estuviste con tu familia, que no estuviste dedicándole a lo que te gusta, a lo que te gratifica. Y me parece que esa frase sintetiza muy bien lo que es la política argentina. Tipos que históricamente han resuelto todo apretando un botoncito y imprimiendo Sí. billetes de color, sin tener en cuenta que detrás de ese billete hay una persona haciendo un enorme sacrificio para poder ganar ese billete. A un político le costaba un botoncito. A vos te costó horas arriba de un bondi para llegar a un lugar, un trabajo por ahí que no te gusta, que estás incómodo, que tienes hambre, frío, estás lejos de tu familia. Hay que poner en valor de vuelta el trabajo de los porteños, de los argentinos. Y hasta que eso no pasa, el esfuerzo, nuestro trabajo no va a estar lo premiado suficientemente como para que tengamos la pujanza productiva para poder salir en los tiempos que nosotros necesitamos de los problemas de pobreza que tenemos. Aparte, justamente por eso, con el tema de la impresión de los billetes, por eso los políticos no se funden, porque al toque generan ingresos, ¿no? Si no Sí. te estafan con los impuestos, te estafan con la emisión monetaria. Entonces, Sí. así, si esos tipos los trasladás al sector privado, como Cafiero, que fundió su propia librería, no sirven para nada, ¿no? Sí, ningún juego, ningún deporte, ninguna actividad sin premios y castigos tiene los resultados que uno necesita para
ser un buen ejemplo, para tener resultados positivos. Y hace mucho tiempo que se castiga el esfuerzo. Entonces ya no termina siendo un valor, porque el que se destaca, el que hace las cosas bien, el que es puntual, el que es prolijo, el que es honesto, no se ve beneficiado. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual uno haría esa pequeña diferencia, ese pequeño esfuerzo por destacarte y por querer ser un buen ejemplo? O sea, a fin de cuentas, no garpa. Y eso, hay mucha gente que no está dispuesta a resignarse a esa lógica y a esa manera. Entonces, y este cambio de época me parece que nos permite terminar de entender por dónde es el camino. Ahora, por alguna razón la política no lo termina de dar. Y hay una oportunidad de darlo, una gran oportunidad de darlo. ¿Qué te dice el vecino, el porteño, cuando caminas la calle? ¿Qué es lo que pide? ¿Cuáles son las urgencias? Yo te diría que el porteño buenos ejemplos. La demanda social durante mucho tiempo estuvo más orientada a la inflación y los temas de la macro. Sí. Hoy está muy preocupado por el ingreso familiar, ¿no? Que no alcanza el laburo. Y como ese laburo es el que a fin de cuentas es el que sostiene la Argentina y el que va a terminar sacándonos adelante, es el que los que estamos en política tenemos que empezar a respetar y a cuidar. Por eso te decía lo de los impuestos, la importancia. Porque cuando vos le sacás los impuestos al político, porque básicamente que los impuestos te sacan a vos, sí, te lo saca un político creyendo que él entiende mucho mejor lo que vos necesitas, por eso te lo saca para mejor, para dártelos de vuelta. Y yo creo que esa lógica no funcionó. Primero porque después aparecen los insaurraldes. Sí. Y después porque nadie conoce el esfuerzo que te costó para obtenerlo y qué es lo que necesitas. Entonces vos tenés que cambiar la lógica en la que administrás lo público. Tenés que devolverle lo público a las personas. Yo creo que esa va a ser la forma de acelerar el proceso de los conflictos de los ingresos de las familias argentinas. No es que no hay otro camino. No va a haber otra manera de hacer que haya plata de vuelta en la calle y que se reactive el consumo en el ritmo que nosotros necesitamos, sino devolviéndole, cobrándole menos impuestos a todos. Apuntás a ingresos brutos. Y desde la ciudad fuerte, tenés un montón de tasas. Fuerte porque nadie quiere tocar ingresos brutos. La política, ¿no? Ahora vos hablás con los comerciantes y los comerciantes te dicen ingresos brutos, me está fundiendo. Sí, es ABL, impuesto al sello, que ya todos entendimos que es un impuesto destructivo, que también se está de a poco eliminando. Tenés ingresos brutos, que es el peor impuesto de todos. Sí. Y después el resto son tasas muy menores. Sí. Entonces, acomodando dos o tres variables, vos podés tener un Estado súper eficiente, que le resuelva los problemas a los porteños, que ofrezca el mejor servicio posible, que le llegue a los que necesitan. Hay mucha gente que no lo necesita, sin embargo, recibe un subsidio del Estado, no tiene ningún sentido. Ahora hay muchas personas que sí lo necesitan, discapacitados, jubilados, que no les llega absolutamente nada. Orientar, hacer una transferencia de los que no lo necesitan a los que sí lo necesitan de verdad. Sí. Y bajarle los impuestos a los que laburan. Porque así vas a generar, no solamente que le ingrese más plata a las familias argentinas, sino además que la gente tenga y encuentre un sentido en el esforzarse. ¿Cómo estás viendo el eje político del gobierno nacional? ¿Te gusta con la gente que se rodea? ¿Te gusta el mensaje que le están dando a la sociedad? Más lo político, el armado, ¿cómo lo estás viendo? Ya para mí es un segundo gobierno de Juntos por el Cambio. Bueno, el gabinete y... Lo que yo sí estoy notando es que la gente ya no quiere más peleas. O sea, entiende que hay dos ideas. Hay una que tiene que ver con un Estado gigante y una que tiene que ver con un Estado más chico y más eficiente. Que la gente entendió que ese Estado gigante te va directamente y te pega en el ingreso familiar. Ahora, entiende que todos los que estamos en la idea de construir del Estado argentino un Estado chiquitito y eficiente, como te decía recién, que solamente vaya a los lugares donde tiene que ir y no se meta en los lugares donde no se tiene que meter para hacer sus negocios, no quiere que se peleen más. O sea, están hartos de las peleas.
O sea, están harto de los destratos, están harto del conflicto innecesario. Y, y yo creo que las elecciones del año que viene van un poco a reflejar eso. Van a reflejar que hay dos tipos de Argentina. Una Argentina que representa el pasado y una Argentina que representa el futuro. Y todo lo que somos parte de lo que queremos una Argentina que represente el futuro, vamos a tener que encontrar algún mecanismo de conversación que haga que, no te digo juntos por el cambio, pero sí juntos por una Argentina próspera, empecemos a trabajar de verdad en solucionar los problemas, entendiendo 3 o 4 principios. La primera es, lo público no es de los políticos, es de la gente. Tenemos que gastar lo menos posible para que el impacto a la familia sea lo menor posible y predicar con el ejemplo. Ya tuvimos algunos casos muy cercanos que demostraron que la paciencia en esa relación es finita. Claramente. Y no hay espacio para los privilegios. Se terminaron los privilegios para la política. Se terminaron. Si el consenso de todo lo que estamos, del centro, los liberales, los conservadores, todos entendemos que esos son principios que no se pueden corromper, yo creo que el nivel de conflicto va a bajar y nos va a encontrar una Argentina mucho más unida. Te quería decir que cierres con un mensaje para aquellas personas que uno habla en la calle y demás, y hay gente que no tiene esperanza ya en este país. Hay gente que dijo, yo quizás voté a Milei porque era algo distinto y quizás hoy ya está en desconforme. Y están dejando de tener esperanzas en la política en general, no solamente en Milei, sino que ya dice, nadie me genera nada, nadie me da expectativas de nada. ¿Qué le decís a esa persona para que siga confiando? No en Milei, sino en el país, en su país. Yo siento que la Argentina es el mejor país del mundo. O sea, habiendo vivido fuera, y a veces cuesta racionalizarlo porque está lleno de problemas. Es un país que tiene conflictos por donde lo mires, tiene imperfecciones por donde lo mires. Pero es un país que más allá de lo natural, lo fantástico del país, sus paisajes y sus virtudes naturales, nosotros tenemos una cualidad humana que no lo tienen en otros lugares del mundo. Yo viví en Suiza, por ejemplo. Me había ido, yo viví hasta los 12, me había ido, ya estaba viviendo en Argentina, volví a los 15, hacía 3 años que no veía a mis mejores amigos, y los suizos me saludaban con la mano, con el nivel de distancia que yo no podía entender, los quería abrazar, los quería besar. Los argentinos somos muy especiales. Yo creo que somos tan buena gente que a veces nos hemos dejado maltratar demasiado por los insaurralde de este mundo. Pero nos estamos empezando a despertar. Nos estamos empezando a dar cuenta, muchos, que éramos parte de otro mundo, del mundo privado, del mundo del día a día, del mundo de la familia, que no le podemos dejar más este país a estos tipos. Y hay un montón de personas que hoy están peleando por la Argentina del futuro, que somos patriotas de verdad. Que siga creyendo en la Argentina, que hay una oportunidad, que las batallas no se dan solamente a nivel nacional, sino también a través de las elecciones municipales, y que hay que pensar y mirar las alternativas, y que no hay que bajar los brazos. Y otra cosa que es fundamental, y por ahí con esto te cierro, dejar de creer que toda la responsabilidad de los males de uno radican en las decisiones de un político. Hemos delegado en esta lógica paternalista la responsabilidad de mucho de lo que nos pasa siempre a un tercero. Yo creo que es la hora de que los argentinos nos hagamos un poco cargo también. Estoy seguro de que todos, si empezamos a mirar hacia adentro, vamos a encontrar un lugar donde podemos mejorar un poco, educarnos un poco mejor, trabajar un poco mejor, dar un poquito más. Y la micro se compone de eso. Ese pequeño gesto que hace cada uno de forma individual, porque a fin de cuentas lo privado no es la empresa. Privado es el individuo, es el jubilado, claro, es el taxista, es el remisero, es la ama de casa, es el niño que va a la escuela. El universo de lo privado puede hacer la gran diferencia. La Argentina no la va a salvar un político, la vamos a salvar los privados. Con esa pequeña diferencia que vamos a hacer solamente porque creemos y el amor propio que nos tenemos. O sea, la Argentina la vamos a sacar adelante los privados. Bueno, Roberto, ha sido un placer. Gracias. Gracias, Johnny.
Bueno, cerramos esta edición de Planeta República. Mi nombre es Jonathan Tolizano. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todos.